Saludos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más al espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz tiene el grato placer de saludarles y compartir con todos ustedes esta nueva entrega a través de Sport Vision, Canal 35. La vida nos da una nueva oportunidad de reencontrarnos. Recuerden que estamos de lunes a viernes, los lunes a partir de esta hora y la repetición a las 9 de la noche. Siempre de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche estamos compartiendo con ustedes el espacio Puntos de Análisis, cada día con un contenido diferente, pero con el mismo objetivo de orientar su vida, de informarle, de ayudarle a analizar algunos temas. Miren, hoy, a propósito del punto de vista bíblico, recuerden que los lunes siempre lo dedicamos a lo que tiene que ver con los temas bíblicos y familiares aquí en Puntos de Análisis. Alguien esta mañana tenía una breve discusión o debate con otra persona que le decía no creer en Dios. Entonces aquella persona le decía, ¿tú no crees porque tienes miedo de creer o porque en realidad tú te reniegas a creer? Y se fueron en una discusión, un debate, a lo que el creyente le dijo a él, ¿el amor existe? Responde que sí. Entonces aprovechó el creyente para decirle, el amor existe como bien tú has dicho, pero hay muchas personas que tienen miedo. Perdón, dijo más bien, el amor es bueno. Entonces el supuesto incrédulo le dijo que sí, que el amor era bueno. Entonces el creyente le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, el amor es bueno, pero hay personas que se reniegan a creer en el amor por miedo precisamente a enamorarse o a, como muchos dicen, a tener que padecer o sufrir por algún amor. Así muchas personas a veces, como bien señala la Biblia, no quieren venir a la luz para que sus obras no les sean reveladas. Entonces prefieren quedarse en la oscuridad, prefieren renegar a creer de que existe un Dios que nos da la vida, que nos sustenta, que nos guía. Y para esto y ampliar un poquito más este tema tenemos con nosotros al pastor Pedro Matos, una vez más con nosotros. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo te sientes? Amén, buenas tardes, Roberto. Me siento bien. Saludamos de manera especial a la teleaudiencia que nos está mirando, que nos está esperando, porque sé que hay personas que están siempre esperando este programa de los lunes, punto de análisis, bíblicamente hablando, Sí, los lunes. así es. Así Pedro, que Dios me le bendiga a todos de manera poderosa y especial. tenemos un tema desde hace varias semanas a tratar aquí en Puntos de Análisis acerca de lo que la misma Biblia señala. Queremos saber el por qué lo plantea así, por qué lo señala así, a quiénes se refería cuando se hacía este planteamiento, qué se puede entender por una persona vil, pero que no solamente se queda en lo vil, sino que hay otro punto más, menospreciados. La Biblia enseña que a los vil y menospreciados de este mundo eligió Dios, y Él da las razones por las que lo eligió, para avergonzar a los sabios. ¿Qué nos puedes decir y ampliar sobre este pasaje? Porque ha llamado mucho mi atención y sé que la atención de muchas personas. Si pudieras decirnos un poco acerca de esto. Sí, cuando Pablo, en este capítulo 1 del libro a los Corintios, Pablo expresa acerca de los judíos y acerca de los griegos. Y dice que los judíos buscan señales y los griegos buscan conocimiento o sabiduría. Porque tú sabes que el primer alfabeto fue el alfabeto griego. Sí, Entonces claro. al imperio griego se le llamó el imperio del conocimiento o el imperio de la sabiduría. Sí. Eran los sabios porque eran las personas que tenían El conocimiento. conocimiento, y el conocimiento es poder, como bien Amén. han dicho muchos políticos. Entonces Pablo expresa y menciona los griegos y los judíos, pero también entre ellos menciona a los gentiles, porque los judíos tenían una posición que, como eran las personas que Dios le había dado la ley, el fundamento, y eran los representantes de Dios, Sí. tenían una autoridad máxima delante de Dios y delante de los hombres como representantes de Dios. Los griegos tenían su conocimiento, pero el gentil
era un vil y menospreciado. Era mal visto. No tenía aprecio. Algo que no tiene aprecio es algo menospreciado. Entonces el vil es lo más bajo. Entonces dice Pablo que lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Ese conocimiento que tenían los griegos, como bien señala, era un conocimiento básicamente terrenal, como hoy en día también pasa con muchas personas que entienden que la ciencia está muy divorciada de lo que tiene que ver con Dios. Pero cuando tú haces la investigación y puedes profundizar en algunos temas, ves que es todo lo contrario. El que realmente practica la ciencia, gusta del conocimiento, el conocimiento es lo que lo guía es a Dios. Claro. El inicio en este capítulo, el versículo 18 dice, Jesucristo, conocimiento y sabiduría de Dios, porque en sí la sapiencia y el conocimiento es Cristo. Jesucristo es el verbo, es la acción, es el movimiento. Si uno diría lo que usó Dios en el principio fue el verbo, cuando dice la palabra, dice, y dijo Dios por la palabra, por el conocimiento, fue que todo fue creado. Entonces la Biblia expresa, sin Jesucristo nada de lo que fue creado fue hecho. Entonces el conocimiento es la palabra. Jesús expresó, la carne para nada aprovecha, en Juan capítulo 6, dice, el espíritu es lo que da vida. La palabra que yo le he hablado, hablando de él mismo, porque era la palabra. Él expresó, yo soy el pan descendido del cielo, el que me come jamás tendrá. Ahí está hablando en un sentido figurado. Sí, el que me come jamás tendrá hambre, no porque él se estaba refiriendo a la palabra. Él multiplicó los peces y los panes para que la gente tenga una alusión, para que la gente tenga una ilustración de lo que él le quería decir. Multiplicó los peces. Le dijo, el maná que ustedes se comieron en el desierto, esa gente murieron, sus padres. Pero el pan que yo le doy, y al final le dijo, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo le he hablado, el conocimiento. El conocimiento. En el Padre Nuestro, uno podría decir que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, digan de esta manera, cuando llegó a la parte del pan nuestro de cada día, no solamente se refería a lo comestible, a la alimentación, sino que se refería también al conocimiento, Entonces, el conocimiento es Dios. Hay un pasaje bíblico que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo habla, creo que en el libro de los Proverbios, el libro escrito en su gran parte por el hijo de David, Salomón. Pero hay algo sumamente importante a propósito de esto que tú estás planteando, y es que a veces este conocimiento terrenal, el conocimiento, mira que yo soy amante del conocimiento, no cabe duda de eso. A mí me encanta leer, investigar, plantear situaciones y debatir. Claro está, en el buen sentido de debatir, porque hay gente aquí que lo que arman es discusiones y a veces se van a lo personal, nada que ver, sino que uno pueda debatir temas que uno le pueda sacar provecho. Yo soy amante de esto, pero hay una realidad. Hay personas con un amplio conocimiento, pero tienen un gran vacío. Pero cuando llega Cristo al corazón de una persona, pues es transformado, es vivificado. Y esto que estoy diciendo no es solo teoría, porque a través de las redes, de manera personal, uno se ha encontrado con personas que tenían una vida no agradable, ni siquiera solo a Dios, sino ante la sociedad. Y han tenido ese encuentro con la palabra, con Dios. Su vida ha sido transformada y hoy en día ellos son testimonios vivientes. Y yo siempre voy a recordar lo que decía Pepe Mojica, expresidente de Uruguay. Un periodista le preguntaba, ¿usted cree en Dios? Él le decía, yo no creo, pero respeto a los que creen en Él.
porque ustedes saben que yo he estado en la guerrilla, decía Pepe Mojica, y he visto a mucha gente morir. Sin embargo, los que tienen creencias en Dios, siempre lo he visto morir más en paz. De hecho, muchos de ellos duermen como un pajarito. Palabras de Pepe Mojica, una persona que dice no creer. La Biblia dice en el Salmo 146, no ponga tu confianza en príncipe ni en hombre, porque ellos perecen y con ellos sus pensamientos. Ahora, cuando Dios expresa acerca del vil y menospreciado, yo entiendo un poco el pensar de Dios, porque en el vil y menospreciado se ven características y cualidades que no la hay en los sabios, porque el sabio, al ser grande y tener conocimiento, es una persona orgullosa. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, Dios lo elige, pero él no lo sabe. Sí, sí. Pero fue Dios que lo eligió para castigar a un pueblo desobediente. Pero cuando Nabucodonosor se ve en ese progreso, en ese avance y con ese imperio, él dice, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Pero a Dios le indignó eso. Y dijo, pues fuiste tú que la edificaste. Entonces, Nabucodonosor, Dios permitió que fuera un animal por 7 tiempos. Y no toda bestia. Un loco, dice que se bañaba con el rocío, que tenía pezuñas como los bueyes. Entonces lo convirtió en un animal. ¿Pero qué llevó a Nabucodonosor a ese extremo y a esa situación? El conocimiento y su orgullo, su poder. Ahora bien, nosotros hacemos el contraste y nos fijamos entonces en lo que pasó en el tiempo de David. En el tiempo de David, dice la palabra que David, cuando era perseguido por el rey Saúl, David en su persecución entra a la cueva de Adulán. Mira, antes de que tú continúes, porque a veces la gente dice, ¿cómo un hombre 7 años se cree animal? La ciencia le tiene un nombre a ese, lo que hoy en día se le llamaría trastorno. La zoantropia, donde las personas se creen ser animales. Hoy en día es fácil el acceso porque si usted mismo googlea en este momento, algunas personas que de hecho actúan, su comportamiento es como animal. O sea, ni siquiera es que un tipo que, vamos a decir, una acción X. No. La ciencia ya le tiene un nombre porque es que la Biblia es veraz. Pero yo diría, Roberto, que en el caso de Nabucodonosor, no fue solamente que se creyó. No, pero digo, que Dios lo convirtió en un animal. Pero digo, les crecieron las uñas y eran como pezuñas, como bien tú dices. Pero yo digo, en la parte ya, en la psiquis de algunas personas, hoy en día existe un trastorno similar. Porque hay muchas cosas en la Biblia que si tú lo traes a la actualidad, la gente lo entendería mejor. Amén, sí. ¿Tú me entiendes? Claro. Recuerda el joven aquel que se estrellaba en el fuego, en el agua. Sí. Hoy fácilmente se le podría diagnosticar, se le diagnosticaría según las características que la misma Biblia te da, que te lo da en algunos casos el DSM-5, el Manual de Diagnósticos de Enfermedades mentales. Eso abarca todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales. Te lo podría dar como una epilepsia. La epilepsia se utilizaría en caso de botar de plumas por la boca, exacto, podría ser eso, o quizás podrían catalogarlo como un tipo de esquizofrenia. Pero bueno, eso es para hacer una comparación para que la gente no vaya a entender que la Biblia está divorciada de lo que a veces vemos nosotros hoy en día. Puede continuar, Pedro. La teleaudiencia tiene que entender, y la humanidad, que lo que Dios expresa en su palabra, Dios lo expresa porque Él es el que tiene todo el poder. Nosotros los cristianos creemos que todo lo que existe fue creado por Dios, que Dios es el principio y Dios es el final. Entonces, cuando Dios habla, para poder entender a Dios, tiene que ser por fe. El que no tiene fe y el que no cree en Dios y en su palabra, no va a entender lo que Dios dice. ¿Me está entendiendo?
porque por eso lo de Nabucodonosor, por eso muchas situaciones de la persona que tiraron al horno de fuego, Daniel en el foso de los leones. Entonces tiene que ser por fe, que se abrió el mar rojo. Esto es cuestión de fe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que tener fe, porque sin fe es imposible. Que creer que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de los vil y menospreciados, digo que yo entiendo algo, porque es que Dios ve cualidades y características en una persona vil que no la tiene una persona grande. ¿Cómo así? Cuando David es perseguido, entra a la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán lo que habían era personas menospreciados, perseguidos, endeudados, enfermos. Y de esos viles y menospreciados, dice la Biblia que salió el ejército más poderoso, que se llamaron los valientes de David, donde en una batalla una persona mata 800 personas y se le queda la espada pegada a la mano. Si hay alguna persona que es del campo, entiende que cuando uno está deshiervando, cortando hierba, árboles, y dura mucho con un machete en la mano, se te encogen los dedos y tú como que se te pega a la mano el instrumento de cortar. Pero David tenía conocimiento de cómo Dios actuaba en algunas situaciones, porque acuérdate que David era menospreciado en su casa. David estaba en el campo cuidando las ovejas, cuando de hecho fueron a ungir al rey. Sí. David era el que tenía el olor a campo, el bajo a campo, el bajo a oveja, mientras que sus hermanos de hecho eran guerreros ya. Sí. Sin embargo, y todo eso es con un objetivo, Pedro, para que la gloria no sea de los hombres, sino que sea de Dios. En muchos casos, pues la Biblia nos señala tales cosas. Pero ahora mismo, en la actualidad, en lo que nosotros tenemos, Pedro, nos vamos a ir a una pausa. A regreso para que toques esta parte. En este momento hay muchas personas que se sienten menospreciadas. Algunas lo son, digo sentir y ser, que son dos cosas muy diferentes, y de hecho te voy a hablar de un caso que a mí me tocó manejar en el día de hoy. Esas personas, su única esperanza tiene que ser Dios. Y si usted entiende que no lo están valorando, puede ser de hecho en la institución donde trabaja, en la empresa donde trabaja, en su hogar, que no tema, que Dios lo está mirando, que Dios está viendo su esfuerzo. Y por esa razón hay cosas que en la vida del ser humano ocurren sin tener una explicación. Usted no le encuentra alguna explicación. Y yo siempre voy a recordar, Pedro, mi ingreso a los medios de comunicación. A mí me pusieron a hacer lo que todo el mundo lo huía. Y yo por eso venía de Villa Altagracia aquí. Digo huía en el sentido de que no se le daba el valor que se le debería dar, que era un segmento de oración de 1 minuto en una estación de radio. Pero yo valoré eso, y los muchachos que estuvieron ahí conmigo lo saben, pero precisamente eso es lo que me ha llevado hoy en día a donde estoy. O sea, tengo la oportunidad de trabajar en la principal emisora del país, que no cabe duda de eso, y tengo un largo tiempo trabajando allí, más bien sirviéndole, ¿verdad?, a la sociedad. Pero todo esto por 1 minuto, quizás si yo lo hubiese menospreciado, como el señor de los talentos, 1 minuto, que yo sé con 1 minuto. Un talento. Señores, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en Puntos de Análisis. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente.
Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Señores, estamos de regreso en Puntos de Análisis, analizando, por cierto, aquel pasaje bíblico de que a los más vil y menospreciados del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Pero en aquel momento estaba pasando esa situación que tú estabas planteando, porque siempre es bueno tomar en cuenta el tiempo en que se escribe, o en que se escribe la historia, en que se hace el planteamiento, y a quienes, ¿verdad?, se dirige, pero son cosas que se replican hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que a veces algunas personas, por una razón u otra, se sienten, algunas sí lo son. Yo te voy a decir algo, la persona que está atravesando por un cuadro depresivo siempre va a tener en su pensamiento de que nadie lo quiere, de que son menospreciados, de que la vida no tiene sentido. O sea, una vida de tragedia. Sin embargo, en el momento que una persona logre cifrar su esperanza en Dios, no cabe duda de que su vida ha de cambiar. La palabra vil y menospreciado, en el inicio de este capítulo hay un conflicto.
hay un problema. Entonces el problema era que había una división en la iglesia de los Corintios, porque uno decía, habían grupos, Sí, sí. había divisiones. Estaban sectorizados. Una iglesia que empieza bien, Jesucristo forma esos apóstoles, se expande la iglesia, pero pasó igual que cuando Lot y Abraham andaban juntos. Sí. Hasta que no hubo una expansión y un crecimiento, no hubo problema. Desde que hubo crecimiento y expansión en la tenencia Llegaron que cada los uno tenía, llegaron los conflictos y tuvieron que dividirse. Entonces la iglesia avanza, la iglesia se aumenta. Entonces uno dice que es de Cefas, de Pedro, otro dice que es de Pablo, uno dice que es de Apolo, uno dice que es de Jesucristo. Entonces Pablo hace alusión ahí y le dice que Jesucristo era la eminencia. Pero cualquiera diría que los que decían que eran de Jesucristo eran los que mejor estaban, porque eso estaba en lo correcto. Pero era división. Era división como era quiera. división, sí. Sí. Cualquiera que sea la forma de división es un problema. Claro. El Señor nos manda a la unidad, y eso era lo que Pablo quería. Entonces Pablo dice y pone en el lugar más alto a quien tenía que estar. Dice, es que Apolo no trajo nada aquí. Este evangelio ni lo trajo Pablo, ni lo trajo Pedro. Ni Cefa. Jesucristo es el que da crecimiento. Entonces, cuando está hablando de que Jesucristo es el que da crecimiento, ahí cuando viene la palabra acerca del conocimiento, que Jesucristo era el conocimiento y que por él teníamos todo lo que teníamos. Entonces ahí es donde entra, que hace alusión a los judíos, hace alusión a los helenistas o los griegos, la gente del conocimiento, y hace alusión a los gentiles, para que ellos entendieran que lo que la gente creía que era vil y menospreciado, Sí. porque los gentiles estaban bien menospreciados en el Imperio Romano. Estaban bien menospreciados. Eran mal vistos. Eran mal vistos, estaban Sí. en una posición baja, estaban siendo presionados, subyugados. Sí, Los impuestos, la situación económica, el yugo, todas estas cosas, pues lo hacía ver a ellos en una baja categoría. Pero Dios hace así, como mencioné ahorita, escoge igual que en el tiempo de David, Aquellos que se aquellos entendían que estaban, que no se creían nada. que eran de menor nivel. En el tiempo de David, dice la palabra de Dios que uno de esos guerreros entró a una cueva y mató a un oso con un palo. ¿Y qué hombre puede enfrentar a un oso con un palo? Y dice que uno de esos guerreros mató a un oso con un palo. Dice que David en un momento sintió sed y dos de esos guerreros fueron a la estancia o la guarnición de los filisteos, entraron al campamento y buscaron agua Pero Pedro, yo para llevársela a David. te voy a decir una cosa, eso es peligroso un poco, tú sabes, porque hay una teoría de que el que no tiene nada que perder es capaz de todo. Entonces, aquellas personas, digo yo, claro está, entendían que no tenían nada que perder y esas son la gente más guapa que puede existir. O sea, David, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, no, pues vámonos, yo me voy contigo. Hay mucho que ganar y poco que perder. David, entendiendo el riesgo que pasaron esos guerreros de él, el agua la derramó y dijo, yo no puedo beber la sangre, porque David entendía que lo que ellos hicieron fue un menosprecio a su vida. Sí. Fue un menosprecio. Sí, lo que Dieron su vida por él y él derramó el agua y no la bebió. Entonces, yo lo que entiendo y quiero comprender a Dios. Cuando un vil y menospreciado, Dios le delega función, y en esa función, ese hombre agradecido, ese hombre que no valía nada, es obediente y le queda bien a Dios. La palabra dice que el que más se le perdona, mucho ama. mucho ama. Al que más se le perdona mucho, se le concede. Entonces, una persona que no era nadie, lo da todo por el Señor. Aquella mujer que derramó el perfume en los pies del Señor, era una mujer que los sabios la catalogaban como que no era nadie, una prostituta. Y Jesús dijo,
al que mucho se le perdona, Bueno, más ama. de hecho le dije una palabra al anfitrión de la casa. Yo llegué a tu casa y tú como que no me prestaste la atención debida. Sin embargo, esa mujer no ha dejado de enjugar mis pies con sus lágrimas y con su cabello y todo eso. Entonces, la mujer tenía, bueno, alguien decía, Pedro, que para acercarnos a Dios, uno debe sentir esa necesidad, sentirse como en una bancarrota espiritual, como que yo no tengo nada que ofrecer, solamente vengo ante ti con el propósito de que tú me perdones. Que de hecho, acuérdate la oración de aquellos dos personajes que habla la Biblia, el que descendió, que pensaba que ya había, con su ofrenda, había sido justificado. El fariseo y el otro, y el publicano. que entendía que el menospreciado publicano. Que no tenía nada que ofrecer, pero sabía que Dios por su misericordia podía hacer algo por él. Y yo creo que así mismo hay muchas personas en este tiempo de que espiritualmente están en bancarrota, que son menospreciados. Y ahí están las personas que a veces uno mismo escucha en algunos videos, que hoy en día se viraliza todo, personas que a veces están tristemente enredados en los vicios, en los malos caminos, que se sienten que van cayendo en un abismo y que nadie puede socorrerlo. También puede ser un proceso de enfermedad donde los mismos que te van a visitar dicen, no creo que salga de esa. Entonces, aún hay esperanza, y la esperanza está en Dios. Amén. Entonces, yo entiendo que Dios escoge el vil y menospreciado, porque en el vil y menospreciado, cuando Dios lo transforma, cuando Dios lo rescata. Ayer decía un predicador, y yo le presté mucha atención a lo que él decía. Decía que no es lo mismo ser llamado que ser rescatado, porque el llamado atiende a un llamado, pero un rescatado hay que tirárselo al hombro para sacarlo. Sí, tiene mucho sentido eso. Hay que tirárselo al hombro. Entonces Dios se tira al hombro a ese vil y menospreciado, a ese que no valía nada, a ese que estaba en bancarrota, en miseria, a ese enfermo con cáncer, a esa persona que estaba desahuciado por los médicos. Y cuando esa persona ve esa luz en el camino, en medio de esas tinieblas, solamente tiene una persona a quien agradecer. ¿Y qué no va a ser un vil y menospreciado que no le pida a su amo, su dueño, el que lo rescató? De hecho, la palabra dice que Jesucristo es nuestro redentor, porque un redentor era el que compraba a alguien, a un esclavo. A un esclavo. Sí. Pues la palabra dice que Jesucristo es nuestro sustituto. Cuando nosotros teníamos que morir, Él murió por nosotros. Entonces yo entiendo que un vil y menospreciado. En ese sentido, la humanidad entera debería estar agradecido por ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Aunque algunos lo menosprecien, lo desprecien, murió por la humanidad, murió por nuestros pecados. Y como bien tú planteas, aquel que ha entendido la misericordia, el perdón de Dios, no recuerdo, hablaba Facundo Cabral en un momento, que él había visitado creo que una tribu en la India, y allí él se encontró en una población o un pueblo donde la gente cuando iba a morir decía, voy a ensayar la muerte, porque entendían que dormir era como ensayar la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que uno, al despertar, debe darle gracias a Dios. Al llegar a su trabajo, salir de su trabajo a su casa, darle gracias a Dios, porque yo creo que todos, no de que fulano, no, todos vivimos por misericordia. Porque usted sale de su casa, no sabe si va a retornar vivo. Y en estos días yo analizaba mucho esto con relación al suceso que pasó con el ministro de Medio Ambiente, fallecido ya, Orlando Jorge Mera. Quizás salió de su casa y dejó planes pendientes para regresar, como muchas personas le ha sucedido. Sin embargo, han muerto quizás en accidente, en cualquier situación de la vida, en un asalto, ni Dios lo quiera. Pero yo creo que cada salida, cada paso que nosotros damos, lo damos por la misericordia de Dios. No recuerdo cuál es el pasaje que dice que de Jehová es la tierra, no, que nosotros pertenecemos a Dios. Creo que Job que habla de eso,
que si Dios decidiera quitar su espíritu en nosotros, la tierra se llenaría de mortandad. Por lo que nos tiene vivo, indudablemente, es su misericordia. La misericordia de Dios. Y solo basta con creer, con ser un poquito agradecido. No que yo se lo pida, sino que usted esté consciente de que si usted salió de su casa, regresó a su casa, pudo darle un abrazo a su esposa, a sus hijos, es porque Dios estuvo cuidando de usted. Amén. La Biblia dice, Pablo hace una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? Ahora bien, hay muchas personas que piensan que solamente son los ladrones, los atracadores, y de hecho yo podría decir que en medio de la violencia que estamos viviendo, la solución no es matar a los criminales, ni a los viles, ni a los corruptos. Yo creo que tiene que haber una mejor solución, tiene que haber una solución, y es la de educar para transformar. Porque una persona que se le ayuda cuando está en su necesidad, pues va a ser una persona agradecida. Entonces hay muchas personas que piensan que cuando la Biblia habla ahí, habla solamente de esa persona baja, No, claro. de esa persona atracadores, de esos ladrones, de esos corruptos. No, cuando Dios habló ahí, habló porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios, Israel. Y había una parte del mundo que eran los gentiles que no tenían esperanza. Entonces Dios en su plan escogió un pueblo cuando no era nada, pero también tenía en su plan añadir a los otros que no pertenecían a ese pueblo. Entonces todo el mundo es vil y menospreciado. Pero Pedro, cuando Jesús le dijo a aquellas personas que fueron acusando a la mujer que tiene la primera piedra, el que no ha pecado. Ahí está ya. Mira, en una conversación de un grupo de jóvenes, alguien decía, si Dios le dijera, voy a poner en su frente, voy a escribir en su frente aquellas cosas que a usted más le avergüenza, ¿qué cosa le diría a Dios? Por favor, no ponga esta. Y todos hicieron eso mismo que tú estás haciendo, reírse, porque todo el mundo tiene una cosa que no quiere que salga a la luz. O que de esas cosas, de hecho, que Pablo hablaba de un aguijón, nunca se supo cuál era el aguijón, pero bueno, era un asunto bastante molestoso. Los teólogos tratan de interpretar, ¿verdad?, cuál era el aguijón que tenía Pablo. Solamente él y Dios lo sabe. Pero fíjate lo que él dice, que Dios había enviado a un emisario del enemigo para que lo abofetee, para que lo avergüence. Él lo señala a sí mismo. Para que la gloria y la excelencia sea de ¿quién? De Dios, y que él no se exceda sobremanera, que no se crea, en el buen dominicano diría Pablo, para que yo no me crea de que el gran Pablo, era poderoso en Dios. Sí. Dijo, sigan el ejemplo de mí como yo he seguido el ejemplo de Jesucristo, pero para que él no se enaltezca, yo digo, no, este hombre hay que ponerle algo que lo avergüence. Sí. Algo que lo avergüence. Oye, entonces, el mismo Dios. Sí. Eso es para que alguien recuerdo yo en la secundaria, me preguntaba, Roberto, ¿por qué nadie es perfecto? Yo mismo me sorprendí de la respuesta que pude darle, y yo lo que le dije es para que ninguno de nosotros juzguemos al otro, porque si yo soy perfecto voy a tener la potestad quizás de juzgarte, pero si tú rengueas de un pie, yo rengueo de otro, yo no te puedo señalar. Entonces, todos nosotros, señores, todos nosotros debemos arrepentirnos, debemos venir ante los pies del Señor, debemos reconocer que el único perfecto es Dios. Y retomando lo que se hablaba de Pablo, Pablo fue un gran ejemplo, pero no se fue como te diría, Dios mismo le puso un aguijón, como bien él señala, y eso era para mantener a Pablo, como tú decías un momentito, con lo sumo un poquito bajito. Amén. Porque tú sabes quién era Pablo antes de tropezar con Jesús. Pablo andaba y él creía que estaba en lo más persiguiendo a los creyentes, a los cristianos. Y Jesús le dijo, mira, yo te voy a dar una probadita de lo que tú le hiciste a esta gente. Yo te voy a enseñar lo que padece. ¿Qué es lo que padece por mí? Tú me quieres servir, yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar lo que estaban viviendo esa gente. Y a Pablo lo dejaron por muerto en una. Listra, Hechos capítulo 3.
Le dieron, lo Lo sacaron apedrearon. muerto para afuera. Sí. Y él se levantó, se sacudió el polvo y volvió y entró. Volvió y entró. Entendió que verdaderamente ese encuentro con Dios que él tuvo, entendió que el grande era Dios. Sí, sí. Y al final de eso que dice Pablo en ese capítulo 1 a los Corintios, al final dice, para que la gloria, dice, Jesucristo justificación, redención, porque a Él le debemos la salvación, dice, para que la gloria y la excelencia sea solamente de ¿quién? De Él. Ahora, si en ese contexto, en el libro de Jeremías, capítulo me parece 9, 23, dice que no se enaltezca, óyeme, el rico en su riqueza, ni el valiente en su fortaleza, sino alabes el que tenga que alabarse en conocer y entender a Dios. Ahí hace alusión a ese versículo de que la gloria es para que nadie se gloríe. No, porque es que la gloria pertenece a Dios. Pero es que nosotros no somos nada. Y recuerdo una historia, con esto me voy a ir a la pausa, de Toscanini, que tenía que brindar un concierto y duraron tiempo ensayando con la orquesta sinfónica. Creo que era, no recuerdo si era en los Estados Unidos. Y cuando fueron y brindaron ese concierto por lo más alto, ellos habían tocado, creo que la sinfonía aquella de Beethoven, y al terminar el público se levantó y comenzó a aplaudir, a ovacionar, y Toscanini miró al público y le dijo, caballeros, yo no soy nada. Y se volteó a los músicos y le dijo, caballeros, ustedes no son nada. Beethoven lo es todo. En este caso, Dios lo es todo, que es quien... Porque Beethoven había creado, ¿verdad?, esa sinfonía. Ellos simplemente fue ensayarlo. En nuestro caso, señores, Dios lo es todo. Nosotros simplemente vivimos por misericordia. Nosotros no somos nada. Dios lo es todo. Pausamos, al regreso continuamos en Puntos de Análisis. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes.
Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Señores, estamos de regreso en Puntos de Análisis. ¿Cuántos temas, tanto fuera del aire como al aire? Siempre es bueno socializar esas cosas porque traen experiencia a nuestra vida, a nuestro diario vivir y nos son muy útiles para el camino. Pedro, en la conclusión del tema que hemos estado socializando hoy, ¿qué nos puedes decir? Hemos estado hablando acerca de lo que la Biblia habla de los vil y menospreciados. Yo recuerdo que antes de David asumir el reinado, también los disgustados fueron los que se unieron a él, como bien tú planteaste, para poder conquistar el reinado, porque recuerda que cuando Saúl supo de que había posibilidades de que él era rey, iba a ser rey, él tuvo que correr muchísimo. De hecho, en un momento dado, hasta un hijo de él se levantó contra él, Absalón, para matarlo, y como... Eso, ¿tú sabías que eso se da hoy en día en la política? Que muchos candidatos van buscando a todos los disgustados, que a veces le dicen, fulano lo que tiene es una ambulancia recogiendo. Pero eso funciona, eso funciona. Y un punto al margen, Pedro. Tú sabes que yo siempre me he preguntado, David le tocaba a Saúl, cuando Saúl estaba atormentado, David entraba al palacio. Por la cabeza de David en algún momento no habrá pasado, caramba, yo aquí adentro, como rey. Adelante, Pedro. David, tú sabes que David reconocía verdaderamente de dónde Dios lo había sacado. Y dice la Biblia que en una ocasión cuando David comete el pecado de tomar la mujer de Urías, Eteo, comete el asesinato, comete el adulterio, él se vuelca delante de Dios y en medio de ese pecado le dice a Dios que le devuelva el gozo de la salvación, que le devuelva el espíritu, se sentía muerto. A propósito de lo que tú dices acá, David veía el tormento de Saúl. Y yo creo que una de las oraciones que más me encanta, lo veo como una oración, fue un diálogo, cuando él dice, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él veía los tormentos que vivía Saúl sin el Espíritu de Dios en él, que por cierto, al tocar el arpa, pues era lo que calmaba a Saúl, y David entendía lo que era vivir sin Dios. Entonces, nosotros, la persona que agradecemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que cuando no éramos nada, Dios nos levantó, nos rescató, nos echó en su hombro, nos limpió. Yo le exhorto a cada oyente en este bello día que tratemos de ser agradecidos con Dios. Sí. Que tratemos de valorar, poner en práctica esos valores, agradecimiento, devoción, porque nosotros tenemos que entender que por más alto que usted esté,
que por más alto que yo llegue, y hablando de altura, como yo soy el pastor de la iglesia que dirijo, le mando un saludo a la membresía, al barrio de Brisa del Este. ¿En qué calle está la congregación? Y a que todos tú los diriges amigos allá? que nos miran a nosotros en este canal, porque hay muchas personas que me están diciendo, te vi en el canal Sí. 35. Ah, porque ¿qué usted cree? ¿Que eso no se veía? Entonces, Sí, 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 yo gracias le a exhorto todos. a la persona que tratemos de ser lo más prudente que podamos y que entendamos y reconozcamos que el grande es Dios, que no nos encumbremos por más alto que lleguemos, por más conocimiento que Dios nos dé. Siempre reconozcamos lo que Pablo quiso decir ahí. Así es. La gloria y la excelencia es para quién, es para Dios. Mi exhortación a todos nuestros televidentes, sea agradecido de Dios. Cada segundo de aliento que usted tiene, lo tiene por su misericordia. Solamente por su gracia y misericordia. Ni siquiera es su dinero, porque si por dinero fuera, podemos mencionar a muchas personas que han muerto, que estarían vivos. O sea, ni siquiera por la cantidad de dinero que usted pueda tener, sino por la simple y llana misericordia de Dios. Como dije hace un momentito, a veces uno sale de su casa, mucha gente ha salido de su casa, sin embargo no ha tenido la oportunidad de retornar. Algunas personas pues se acuestan a dormir en la noche y tristemente no despiertan. Claro está, todo el que está vivo, todo el que nació, va a llegar el momento que va a morir. Pero mientras usted respire, sea agradecido de Dios y pídale perdón cada día a Dios por sus pecados, por las cosas, por los errores que a diario nosotros cometemos. Pasen una feliz tarde. Gracias a cada uno de ustedes por su atención. Les invitamos a permanecer en la sintonía con Sport Vision Canal 35 y recuerden la repetición de este espacio a las 9 de la noche. Gracias por su atención.